muchísimas gracias. Quedan oficialmente inauguradas estas jornadas, así que poco a poco vamos a ir entrando en materia. Les voy a presentar a Yaiza Rubio, muchos ya la conoceréis. Ella es Chief Metaverso Officer en Telefónica y fue la primera hacker española en realizar una ponencia en eventos tan importantes como, por ejemplo, el DEFCON, muchos también lo conoceréis. Da conferencias como la que nos va a dar ahora mismo, también da clases en universidades, en másters y tiene varios libros, ¿no?, de investigación. Una de esas conferencias, como decimos, la va a dar ahora aquí con nosotros y nos va a hablar de la cross reality, de esa realidad extendida, de cómo la tecnología nos permite de alguna manera sumergirnos en el mundo virtual e interactuar con él. Así que disfruten. A ver, ahora, cuando podáis me lancéis la presentación. Bueno, pues eso, mi nombre es Yaiza Rubio y ahora pues tengo la suerte, ¿no?, después de haber dedicado pues casi toda mi vida profesional al mundo de la seguridad informática, pues ahora tengo la suerte de tener, yo creo que el puesto más deseado de todo el grupo Telefónica, ¿no?, que es el Chief Metaverse Officer. Y aquí lo que hacemos básicamente es ver, o sea, tenemos que transformar nuestras redes, ¿no?, porque lo que viene pues es bastante grande. Y en este sentido, bueno, pues se dice, ¿no?, que el metaverso es la siguiente evolución de Internet y que el impacto que va a tener el metaverso en el futuro se va a equiparar al impacto que tuvo el nacimiento de Internet en su día. Lo que pasa es que si a mí me preguntáis qué va a pasar con el metaverso de aquí a 30 años, no tengo ni idea, absolutamente no tengo ni idea. Pero lo que sí sabemos es que el metaverso lo que propone es una forma de comunicación mucho más humana. Es decir, que esa forma de comunicarnos nosotros con las máquinas, los usuarios de Internet con las máquinas, se va a hacer de una forma mucho más natural. ¿Y por qué hablamos de esto, no? ¿Por qué hemos llegado a esa conclusión? Pues para eso lo que tenemos que hacer es remontarnos a cómo se ha evolucionado en la historia las interfaces de usuario. Es decir, cómo los usuarios interactuamos con las máquinas desde el inicio de los tiempos, ¿no? Casi nos tenemos que remontar a 1960 cuando empiezan a nacer las tarjetas gráficas, ¿no? Que con las tarjetas gráficas, a través de que programamos una serie de instrucciones, pues ya esas instrucciones eran leídas, ¿no?, interpretadas por un ordenador. Luego llegaron las interfaces de línea de comandos, que mediante un teclado tú seleccionabas una serie de instrucción y ya ejecutaba una serie de instrucciones en un ordenador. Luego llegaron las interfaces gráficas de usuario. Lo anterior, cero usabilidad. Los usuarios, pues este mundo de la informática era para 4 privilegiados que entendían, ¿no?, las máquinas. Pero bueno, ya con las interfaces gráficas de usuario, lo que proponen es ya una forma de interactuar con una máquina mucho más parecida a cómo lo hacemos nosotros en el mundo real. Luego llegaron las interfaces vocales, ¿no?, que es la forma más natural de comunicarnos con una máquina, ¿no? Al final usamos una propiedad nuestra como humanos, que es la voz, para ejecutar una serie de comandos en una máquina. Pero ahora estamos pues en 2022 y estamos hablando de interfaces inmersivas. Y queramos o no, los que llevan mucho tiempo hablando de interfaces inmersivas es la industria del gaming, ¿no? Precisamente ellos son los que tienen el conocimiento para generar estas interfaces inmersivas del futuro. Y cuando hablamos de interfaces inmersivas, tenemos que hablar de tecnologías de la realidad extendida, ¿vale? Si os habéis dado cuenta, no hablo de metaverso, yo hablo de realidad extendida. Hablamos de las tecnologías que van a evolucionar las interfaces de usuario del futuro. Y aquí tenemos que hablar de 3 tecnologías en concreto: la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. La realidad virtual al final es la recreación por ordenador de un mundo concreto, ¿no?, que le extrae al usuario completamente del mundo físico, del mundo real. Luego está la realidad aumentada, que la realidad aumentada lo que viene es a superponer información sobre el mundo real, bueno, información o objetos 3D, ¿vale? Da igual.
superponen esa información sobre el mundo real. Y luego está la realidad mixta, que propone lo que es una realidad híbrida, donde podemos interactuar tanto con objetos reales como virtuales. Entonces, estas son las tres tecnologías que ya están evolucionando. Ya la realidad virtual lleva mucho tiempo entre nosotros. Y bueno, y la realidad aumentada también. Vosotros, vuestros smartphones, ya hay determinadas funcionalidades que lo que estáis consumiendo cuando consumís Snapchat, bueno, quienes consumáis Snapchat, ¿no? Y demás, pues estamos hablando de realidad aumentada. Pero lo que vemos es que la industria también se va a cambiar. Y como la mayoría de los sectores industriales, este tipo de interfaces van a evolucionar, ¿no? ¿Y qué son las capas necesarias, ¿no? Para construir estas experiencias de realidad, ¿no? Inmersivas? Pues lo primero lo que necesitamos es la red. Sin la red, sin las empresas de telecomunicaciones, sin la red que ponemos nosotros en los hogares o la red que consumís cuando vais vosotros por la calle para conectaros a Internet, sin este tipo de redes evolucionadas, este tipo de experiencias inmersivas nunca van a ser una realidad. Luego vemos también la capa de dispositivos. Para consumir a día de hoy este tipo de interfaces más inmersivas necesitáis un dispositivo concreto, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues la mayoría de los dispositivos que vemos en el mercado los puedes consumir en tu hogar. Tú nunca saldrías con las gafas de Oculus Quest, ¿no? A la calle, no tiene sentido. Entonces hablamos de una estrategia de hogar, ¿no? Donde están también estos dispositivos, pero hay una lucha muy grande entre los fabricantes de ir generando esas gafas todavía mucho más pequeñas y que sean consumidos, ¿no? Que sean consumidos por los usuarios finales y que tú puedas ir por la calle, ¿no? Y teniendo esas experiencias inmersivas. Luego, para crear estas experiencias necesitamos que nuestros diseñadores y nuestros ingenieros, al construirlas, se familiaricen con una serie de herramientas que son los XR Engines, son los motores de videojuegos. Entonces, aquí pues vemos motores de videojuegos como pueda ser Unity o Niantic, cada uno focalizado en unas tecnologías concretas, ¿no? Y ahora vienen las experiencias, esas experiencias que van a construir, ¿no? esos diseñadores y esos ingenieros del futuro. Pues lo que vemos es que hay muchos sectores que se van a transformar, ¿no? Empecemos, por ejemplo, el de turismo. Ahora mismo, con estas tecnologías, no hace falta, para hacer la compra de un viaje, no hace falta decir, ay, es que me va a gustar Egipto, no lo sé, ¿no? Es como, puedo precisamente viajar a este Egipto, a tener una experiencia hacia allí, ¿no? Hacia ese sitio, y ver si realmente te convence para finalizar una compra. Luego, el tema de la salud. También este tipo de experiencias inmersivas nos van a ayudar a mejorar esa relación con nuestros doctores, ¿no? Pero también para muchas veces mejorar la forma de tratamientos, ¿no? Los tratamientos que tenemos que hacer, hay muchos tratamientos que si no estuviésemos en una burbuja, ¿no? En un mundo virtual, a lo mejor nos costaría realmente hacerlos. Luego todo lo que tiene que ver con Customer Engagement and Retail. A día de hoy estas experiencias gamificadas ayudan a mejorar la relación con el cliente, ¿no? A que realmente haya una relación mucho más potente con nuestras marcas. Y luego estos sectores, o sea, al final estas tecnologías, el objetivo de todo es vender más, ¿no? Vamos a ver cómo ayudamos a vender más. Luego toda la parte de entretenimiento. A día de hoy consumimos mucho contenido a través de una televisión, pero el futuro, o sea, ya hay muchos estudios que hablan de que la televisión no va a existir, ¿no? Va a empezar a desaparecer con con estas nuevas interfaces, ¿no? Luego la educación. ¿A quién no le ha costado desde pequeñito estudiar, memorizar determinadas mogollón de cosas, ¿no? Sobre todo relativas a ciencias? Bueno, pues todo lo relacionado con la realidad aumentada ayuda justo a interactuar con los objetos y a aprender de una forma mucho más gamificada, ¿no?
Luego los eventos, ya no solo después de la pandemia, ya no solo los eventos son físicos, ¿no? Son físicos, virtuales, pero ya se están haciendo, cuando estamos hablando de eventos virtuales, también ya son mucho más inmersivos, ¿no? Y luego las comunicaciones. Nuestro sector en concreto, el de Telefónica y el de todas las operadoras de telecomunicaciones, vamos a tener que ver cómo esa forma en la que la gente llama por teléfono va a transformarse, ¿no? Y aquí, pues por ejemplo, cómo vamos a recepcionar, estamos viendo cómo vamos a recepcionar las llamadas de teléfono cuando nos encontramos en experiencias súper inmersivas, ¿no? O cómo va a evolucionar en un futuro lo que se llaman las llamadas holográficas. Aquí estamos hablando solo de interfaz de usuario, ¿vale? Pero hay otra revolución en paralelo, que es la revolución del backend de las aplicaciones, ¿no? De cómo se gestiona por detrás todas las aplicaciones. Y aquí es el concepto que seguro que habéis escuchado muchos, que es el de la Web3, ¿no? Hemos estado hablando de interfaz de usuario XR, ahora backend de las aplicaciones, es la evolución y estamos hablando ahora de Web3. ¿Por qué estamos hablando ahora de Web3? Bueno, porque también ha habido una historia, ¿no? La web nació, bueno, pues en 1989, pero la capacidad de los usuarios de interactuar con esa web es muy limitada. Es decir, que solo tiene esa capacidad de lectura. El usuario solo puede leer información. Luego, cuando viene la Web 2, es el Internet de las grandes plataformas sociales, ¿no? De Internet de Twitter, de Facebook, de Google, precisamente porque da otra capacidad a los usuarios, que es la capacidad de escritura. Los usuarios ya pueden escribir posts, ¿no? Pueden crear sus propios blogs, pueden interactuar con otras personas a través de esas redes sociales, etcétera. Pero ahora estamos hablando de la Web 3. Y hablamos de la Web 3 porque se le da otra propiedad al usuario, que es la propiedad de la pertenencia. Es la primera vez en la historia de Internet en la que los usuarios de Internet son propietarios de algo. Pueden ser propietarios de su identidad, pueden ser propietarios de su dinero, pueden ser propietarios de sus assets digitales. ¿Y por qué es esto? Precisamente por el backend que gestiona todas estas aplicaciones, que es una cadena de bloques, ¿no? Las cadenas de bloques reflejan en base a transacciones qué cosa le pertenece a alguien, basada evidentemente en una dirección pública, ¿no? Bueno, y aquí evidentemente estamos hablando de descentralización, hay un giro muy grande de centralización a descentralización precisamente por la gobernanza de estas plataformas. Estamos pasando de una gobernanza centralizada donde las empresas deciden exactamente cuál es la gobernanza de sus aplicaciones, pero vemos que muchas veces las reglas del juego cambian, ¿no? Cambian de forma completamente unilateral y estamos hablando ahora de precisamente plataformas gobernadas en base a determinados algoritmos, en base a consenso de todos los participantes que aportan a una red. Y aquí hemos hablado antes de las capas, ¿no? Para crear todas esas experiencias inmersivas, pero ahí están apareciendo pues la siguiente evolución de lo que son las redes sociales, ¿no? Son plataformas sociales más inmersivas. Y aquí lo que vemos es justo dos ejes de cara a categorizarlas. O cualquier caso de uso que hablemos de experiencias inmersivas, lo podemos categorizar más o menos así. Una que es la alta fidelidad o baja fidelidad. Es estos casos de uso inmersivos, ¿cómo van a impactar en las redes de telecomunicaciones? ¿Van a ser súper intensivos en consumir capacidades de nuestra red? ¿Sí o no? Entonces sería alta fidelidad. En cambio, si es una página web que consume pocos recursos de Internet, pues bueno, sería baja fidelidad. Pero luego hay otro vertical, ¿no? Otro eje aquí, que es el de si es cerrado o es abierto. Ahora se están construyendo numerosos mundos sociales, ¿no? Que son cerrados. Pero ¿qué pasa con la interoperabilidad? ¿No? ¿Qué pasa? Una interoperabilidad que no hemos conseguido con el resto de redes sociales, ¿no? Cada día de hoy tú te creas un perfil en un sitio, te creas otro perfil en otro, no hemos llegado a esa interoperabilidad. Pues ahora hay ya organismos internacionales justo donde se está hablando
de estándares a todos los niveles de la capa del metaverso, ¿no? Precisamente para que los usuarios no tengan esa fricción a la hora de interactuar con lo que va a ser el futuro de Internet. Lo que estamos viendo, XR y Web3 vienen, o sea, van a suponer muchos beneficios, ¿no? Para todos, pero también hay muchos retos, ¿no? Hay muchos retos que tenemos que ver. ¿Y cuáles son muy alto nivel los retos que hemos estado viendo? Uno es la identidad. Cuando tú te logueas, ¿no? Cuando te autenticas en estos mundos, bueno, cuando te registras en estos mundos primero y te creas tu identidad en estos mundos, en estas plataformas, volvemos a los viejos conocidos, usuarios y contraseñas sin necesidad de un segundo factor de autenticación y por lo tanto la robustez de quién está detrás, de quién dice ser el que está detrás, es muy, muy pequeña. ¿Vale? Entonces, imaginaos esa situación en la que cuando evolucionan todas las tecnologías de deepfake, ¿no? De cuando estamos viendo que las tecnologías ya empiezan a suplir cómo habla una persona, cómo es ¿no? Cómo es la cara de una persona, empiezan a aprender y a poder suplantar la identidad de una persona. Bueno, pues vemos que aquí hay un reto bastante importante. Retos también en cuanto a la moderación de estas plataformas. A día de hoy, bueno, pues estas plataformas, si son centralizadas, están creando códigos de conducta de cómo los usuarios tienen que usar estas plataformas. ¿Qué pasa con la regulación? Que aquí hay un peligro en el sentido de que esos códigos de conducta realmente no estén alineados con una futura regulación que algún día tiene que llegar, ¿no? Retos de privacidad y de seguridad. Retos en cuanto a la privacidad, los dispositivos de XR tienen una capacidad enorme de recolección de datos de carácter personal, enorme. Y ahí os he listado unos cuantos. Y yo creo que la más así graciosa es la de ¿por qué una aplicación random quiere saber cuántas calorías quemo? ¿No? Entonces, ¿por qué no me informa a mí previamente de toda la información que me recopilan, ¿no? Precisamente, pues, oye, si necesitan hacer un perfilado de usuario, lo que fuera, ¿no? Pero lo que vemos es otra vez, estamos viendo que se le cede, se le transporta al usuario, ¿no? Esa responsabilidad de tener que saber qué información se recopila sobre mí, durante cuánto tiempo, para qué, ¿no? Entonces, ¿y qué derechos puedo ejercer para eliminar mis datos de carácter personal? Y aquí estamos hablando de Internet, ¿no? Es como, ¿esto dónde se ejecuta? ¿En qué servidor? ¿En qué país? ¿El usuario que lo consume, de dónde es? ¿Español, europeo? Bueno, pues aquí también hay muchos retos por el camino que resolver. La parte de seguridad, pues todas las filtraciones de datos de carácter personal que llevamos viendo desde, yo creo que la primera vez que lo vi fue en 2016 con la gran filtración de Adobe, ¿no? De la base de datos de Adobe, donde vimos la mayoría de los usuarios publicados en Internet, nuestros usuarios y contraseñas, ¿no? Pues todo lo que está pasando con las aplicaciones descentralizadas está pasando completamente lo mismo, ¿no? Los usuarios están sufriendo ataques de phishing precisamente para robarles, ¿no? Sustraerles su identidad y sus assets digitales que tienen cierto valor en el mercado. Luego también esos datos personales se están filtrando en Internet, en sitios underground y bueno, pues son los mismos retos a los que nos estamos enfrentando en cuanto a seguridad en la Web 2, pues aquí otra vez, ¿no? Y luego, bueno, y esto sobre todo hay un riesgo muy grande, ¿no? A día de hoy nuestros esfuerzos es ver a ver si encontramos el caso de uso perfecto, ¿no? Para vender más y demás. Pero si realmente funciona, esto va a ser consumido por mucha gente, ¿no? Y hay muchos riesgos, sobre todo lo relativo a la realidad virtual, que puede acrecentar la brecha digital, ¿no? de Internet, ¿no? No todo el mundo va a poder, si realmente no diseñamos con esto desde el principio, desde el diseño, desde los principios de ahora, con esta filosofía de que hay gente que no
no tiene por qué, no sé, hay mucha gente pues con problemas de audición, problemas de visión, problemas de motricidad, ¿no? Entonces, este tipo de cosas vemos que no se están definiendo justo con esas miras. Y luego todo lo que tiene que ver con retos económicos. Bueno, llevamos 2 semanas con FTX, hoy también otra plataforma que ya no está pagando a los usuarios, o sea, está bloqueando las cuentas de los usuarios, precisamente porque no hay regulación al respecto, ¿no? Y necesitamos, nosotros, curiosidad, nosotros hemos lanzado productos de Web3 en Telefónica y es la primera vez que nuestros equipos legales dicen, Yaiza, es que parto de una hoja en blanco. O sea, no hay guías, ¿no? Tenemos que, bueno, pues hay que tomar unas decisiones y mucho es, bueno, vamos a alinearlas con los valores, ¿no?, que tiene esta compañía y vamos a intentar hacerlo bien, pero no hay una regulación al respecto. Y luego retos medioambientales, ¿no? Cuando estamos hablando de cadenas de bloques, pues claro, hay cadenas de bloques que en función del algoritmo de consenso que se use son más o menos intensivos a la hora de consumir energía, ¿no? Estamos el ejemplo de Bitcoin, ¿no? Bitcoin usa un algoritmo de consenso que es Proof of Work y ese justo es muy intensivo en recursos. En cambio, bueno, pues hay otros algoritmos de consenso como Proof of Stake que parece que están, bueno, pues parece que se está masificando precisamente para superar esta barrera medioambiental, pero bueno, tiene otros problemas, ¿no?, de seguridad. Vemos que nos enfrentamos pues a muchos retos, la tecnología es, bueno, estamos en una fase súper de innovación y como dice nuestro presidente, al final innovamos con valores, ¿no?, que es lo mejor para el progreso de la humanidad, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que lo que realmente queremos es dejar un mundo mejor del que nos lo hemos encontrado, ¿no? Así que muchas gracias. Bien, gracias.